Una de las cosas que he estado pensando en estos días, y que de hecho quiero compartir hoy día su palabra con ustedes con respecto a eso, es la importancia de entender que la verdad que nosotros manejamos debe crecer. Cuando la verdad se queda estática y nos quedamos en algo estancados, es como guardar maná y que se eche a perder, hermano. Si la verdad no sigue creciendo, esa verdad no va a ser suficiente. ¿Se acuerdan de que el apóstol Pablo habla en un momento de que él habla, ¿no es cierto?, sabiduría entre aquellos que han alcanzado una altura, dice, y que hay algunos que necesitan siempre beber de la leche espiritual? O como dice en otra parte, volver a los rudimentos de la palabra. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes son las personas que siempre tienen que volver a los rudimentos? Entendemos que, por ejemplo, los que vienen recién entrando, ¿no es cierto?, al reino, uno asume, ¿no es cierto?, que es un proceso evolutivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre cuando una persona pasa un año, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 y seguimos y está estancado? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿En qué se convierte esa persona? ¿Saben ustedes que en la Biblia incluso hay momentos o instancias en que hombres de Dios poderosos, hombres con autoridad, hombres que no del vulgo, no del montón, sino que realmente con presencia de Dios se quedaron estancados? Y al quedarse estancados, eso les costó caro. Porque el llamado de Dios con su pueblo es a una evolución. Yo no me puedo quedar fantaseando en un punto, o no me puedo quedar pegado en un área. Yo tengo un llamado a crecer. Y va a llegar un día en que Dios a nosotros nos va a pedir cuenta con respecto a cuánto hemos crecido en su presencia y cuánto no hemos crecido. Es algo que nosotros tenemos que asumir completamente en este reino, hermano. De que Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Y nos va a pedir cuenta ¿por qué? Por cuánto asistimos a la iglesia, por cuántos sermones predicamos, por cuánto ofrendamos, cuánto diezmamos. No, nos va a pedir cuenta por nuestro corazón. Nos va a pedir cuenta por nuestra evolución. Nos va a pedir cuenta por cuánto realmente en esta tierra conocimos y adquirimos de Él. Porque hay que desmitificar algunas cosas. Nosotros no fuimos llamados tan solamente a conocer a Cristo en esta vida, por hermano, o a ser salvados solamente. ¿Me entienden? Que la meta de nuestra vida no es tan solamente que nos libremos del fuego eterno de la condenación, por hermano. Que eso es algo ultra básico. Nosotros fuimos llamados a conocer a Dios, a entender a Dios. De hecho, su palabra dice que si el hombre ha de gloriarse en algo, que sea en entenderlo y conocerlo. Ese es el propósito, entender y conocer a Dios. Quiero partir con un verso que está ya en el capítulo más largo de la Biblia, que es el capítulo 119, ¿no es cierto?, de Salmos. Y hay un pasaje en particular, porque el Salmo 119 es una poesía, podríamos decir, a la verdad divina. Y en el capítulo 119, verso 160, la palabra dice, la esencia misma de tus palabras es verdad, dice. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Y cuando nosotros comenzamos a buscar, ¿no es cierto?, las otras versiones, ¿no es cierto?, encontramos algunos activos de algunas verdades que son como más complementarias. Hay una versión que dice que el principio de tu palabra es la misma verdad, dice. Y a mí la que más me gusta es esta: la suma de tu palabra es la verdad. La Dios habla hoy, dice, en tu palabra se resume la verdad. Eternos y justos son todos tus decretos. Y una de las versiones, ¿no es cierto?, más conocidas, ¿no es cierto?, que es la versión 60, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia, dice. Entonces, cuando uno comienza a entender este principio, que la suma de su palabra, hay personas que se han quedado, como medio inferior en la historia, se han quedado pegados con una cosa, algo de Dios. Por ejemplo, a principios de 1900 hubo, no solamente en Chile, sino que en varias partes del mundo, Estados Unidos, partes de África y Europa, una gran visitación de Dios. Chile experimentó a principios de 1900 un gran avivamiento, con el que nace el movimiento pentecostal en Chile. Por primera vez se comienzan a escuchar lenguas y cosas que no se habían visto ante la iglesia protestante. Y fue un mover grande y partió en Valparaíso, en la ciudad donde nací yo. Ahí partió el avivamiento, en Valparaíso.
Si usted se puede documentar cuando tenga tiempo, pues se va a dar cuenta de las cosas que ahí ocurrieron. Ocurrieron cosas impresionantes, impresionantes. Como por ejemplo, veían de que una iglesia que había en Valparaíso, se estaba incendiando. Las llamas llegaban, se veían, así como cuando se quemaban los antiguos edificios. Y llegaba el bombero y las llamas no quemaban el templo. Y la gente se convertía, los bomberos se convertía todo el mundo. Habían sanidades, milagros, revelaciones. Me recuerdo que dentro de los testimonios que yo leí, como Valparaíso es puerto, había llegado, ¿no es cierto?, un puerto, no sé, un barco, no sé, de Europa, no sé de dónde venía. Y venía una mujer en particular que había dejado a su marido en Europa. Lo había traicionado, no sé cómo el entorno tuvo la cosa de que no se había arrancado en buena lid. Y ella se baja del barco y va pasando frente a la iglesia. Y la iglesia estaba, pero en un mover así, pero en otra. Y de pronto Dios tomó un niño, como de 7 años. Y el cabro sale corriendo del templo, pero corriendo así, tomado por el espíritu. Ella va al frente de la iglesia pasando y va y le encara y le habla en su idioma. Parece que era Noruega, no sé de dónde era, Suiza, no sé de dónde era. Y le habla en su idioma y le dice: ¿por qué dejaste a tu marido? Le dice. Y le comienza a increpar así, pero... Y la mujer totalmente sorprendida, porque según ella había venido al cuarto mundo, aquí a Chile, a principios del 1900. Y la historia cuenta que fue tan impactante para ella ver a un niño de 7 años que le habla en su idioma y la desnuda, totalmente gobernado por el Espíritu, que ella se arrepiente, cae de rodillas, recibe a Cristo y al día siguiente sube a un barco y se devuelve a su país. Esas eran las cosas que pasaban en el avivamiento de principio en Valparaíso. Y bueno, hay un montón de cosas, Entonces, todas estas cosas, la gente, por ejemplo, cuando vino ese gran avivamiento de parte de Dios, vino sanidad, había milagros, había de todo, nace en Chile el movimiento pentecostal. ¿Y por qué pentecostal? Porque venía del Pentecostés. Hablaban en lengua, había mucha presencia de Dios. ¿Y qué ocurrió con la iglesia? Y ahí nacen los 3 gloria a Dios, por hermano. Ahí nacen los 3 gloria a Dios, con el movimiento de principio de 1900. Pero cuando uno ve a la iglesia, ¿no es cierto?, que pasan los años, pasan las generaciones, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre después? La gente se olvida de lo que Dios hizo, se olvida de lo que Dios quería hacer, como que se relajan y vuelven a lo mismo otra vez. Y después vemos a iglesias que le van a dar la gloria a Dios, pero así como quien dice: saluda a tu hermano, por ejemplo. Y después, por ejemplo, ponen énfasis en que si tú no hablas en lengua, ¿no es cierto?, ya no eres salvo, por hermano. Entonces, hay tantas cosas que el hombre ha vivido y que después como que fue, como que ya es. Y se relajan en eso. ¿Y qué ocurre con eso? Cuando yo me quedo asido a una verdad que tuvo un tiempos y tuvo un kairos, tuvo un momento en que Dios la derramó. Era para ese momento, para ese tiempo. Y yo me quedo pegado ahí porque no vivo en una novedad de vida. ¿Cuál es el desencadenamiento de ese proceso? Que va a llegar a un estancamiento. Y los grupos, las iglesias, los pueblos se quedan trancados en eso. Porque no están abiertos, porque no están buscando el reino. Entonces, cuando aparece algo nuevo, o algo que no se ha dicho antes, o algo que no se ha visto antes, el diablo hace, y eso lo ha hecho siempre, hermano. Quiero leerles un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es el famoso Juan 14. Quien parte hablando acá es Jesús. Y dice: no dejen, dice, que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La versión 60 dice: no se turbe, es decir, estaban turbados. ¿Y la razón cuál era? O el motivo de la turbación. Jesús lo asume directamente en el primer verso. Si creen en Dios, crean en mí, está diciendo. Entonces, como obvio, ¿no es cierto?, que el motivo de la turbación de los discípulos era justamente la persona de Cristo. Cristo los turbaba. Ahora, en el hogar de mi Padre, dice, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a ir a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que estén conmigo siempre donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que los lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?
Y Jesús le contestó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, y ahí está la clave, hermano. Si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. Sabrían. De ahora en adelante, y ahí como que el Señor se da cuenta que la conversación no puede terminar todavía. Y como que le mete más leña al juego. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Estas palabras para nada estaban trayendo claridad al momento para ellos. Felipe, ¿no es cierto? No nuestro chinito, el otro. Le dice, como está atorado, le dice: Señor, le dice, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Otra versión dice: quedaremos satisfechos. Otra versión dice: y nos basta. Jesús responde: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, le dice. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer, dice. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, dijo él. Entonces, cuando uno observa, ¿no es cierto?, este momento en que Jesús le dice algo que para ellos es como tan inalcanzable, podríamos decir. Es como tan difícil de digerir. Jesús, no sabemos cuánto tiempo, pero por lo menos ya lleva cerca de 2 a 2 años y medio ya con ellos. Habían visto un montón de milagros, un montón de hechos, habían recibido mucha palabra de ciencia, mucha palabra. Es decir, Jesús los había impactado a todo nivel. Pero a pesar de eso, todavía ellos dudan. Todavía están turbados. Nosotros hoy día, 2000 años más tarde, nos llenamos la boca con ese versículo tan, ¿no es cierto?, emblemático. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nos llenamos la boca con ese verso. Y lo decimos con toda la confianza, sin ningún ápice de duda. Es decir, es así. Y es así, hermano. Pero la pregunta del millón es: si usted o yo hubiésemos vivido hace 2000 años y hubiésemos estado en ese contexto, ¿lo hubiésemos dicho tan suelto de hombro y con toda la convicción con la que probablemente hoy día nos puede salir ese verso? Esa es una buena pregunta. Y la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los hombres dudan? ¿Por qué sus discípulos, los más cercanos a ellos, los que serían sus apóstoles, dudan? ¿Saben por qué? Porque están limitados en la verdad. Limitados. Claro, podríamos decir que los fariseos andaban tirando cizaña, citaban las escrituras, los maneaban con el conocimiento y le decían: pero y esto y lo otro. Yo me recuerdo todavía cuando hace años atrás venían, cuando en la iglesia éramos como 400 y tanto, aquí cerca de 500, estábamos atestados, y yo salía a encarar a la gente abajo. Y me acuerdo que llegaron unas viejas que no sé de dónde venían, va a ser una iglesia bautista, tenían que haber venido. Y las viejas, para puro provocarme, se ponían a leer la Biblia, así buscando los versículos, a ver dónde yo estaba, lo que yo decía. Y me paraba al frente y le decía: tú di cuánto a las viejas. Porque era evidente que eran esas viejas fariseicas, ¿sí?, que andan buscando el ápice, el versículo, esto y lo otro. ¿Y sabe cuánto estúpido cae en ese juego tonto, hermano? ¿Sabe cuánto imbécil dentro de la iglesia? Y mi padre sabe que lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Sabe cuánto idiota cae en ese juego tonto de las letras? ¿Sabe cuánto imbécil cae en que la coma, que esto, que el verso, que la web? ¿Sabe cuánto estúpido cae en eso? Esto es un libro espiritual. Esto no es un libro catedrático, es un libro espiritual. Por ende, como es espiritual, ¿no es cierto? ¿Dónde usted va a encontrar un libro que tiene más de 40 autores, hablando de escritores? ¿Dónde usted va a encontrar un libro que cuente historias tan variadas en un periodo que abarca casi los 4500 años de historia? No existen esos libros, por favor.
Este libro no es para analizarlo catedráticamente. Este es un libro para analizarlo espiritualmente. Y como dijo, ¿no es cierto, Pablo? Y como lo dijo Cristo, el carnal escucha carnalmente y el espiritual espiritualmente. Y lo que es carne, carne es, dijo Jesús. Y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, es tan evidente. Hace 2000 años apareció el mayor de los maestros, el mejor de todos. ¿Y por qué los más dedicados a la escritura, a la palabra, a la ley, eran sus acérrimos opositores? Porque estaban limitados en la verdad. Se habían quedado pegados en el Sinaí. Se habían quedado pegados en el tabernáculo. Se habían quedado pegados con Moisés. Se habían quedado pegados con las tradiciones. Y eso era para ellos lo sacrosanto. Lo que se salía de ahí no era las leyes con respecto al comportamiento, las leyes con respecto al juicio, las leyes con respecto a las ofrendas, con respecto a los sacrificios, con respecto a ser un judío prosélito, a llevar bien la religión judía. Es decir, todo eso que había sido dado por Dios, a ellos los había coartado, los había limitado, estaban acotados. Y como estaban limitados, ¿no es cierto?, no podían ver más allá. No podían entender cosas como, por ejemplo, que el reino era para todos. Por ejemplo, algo que para nosotros hoy día es como obvio. Pero ellos tenían una tremenda lucha en su cabeza de que, como si no eran judíos. Vemos esa misma limitancia aún en los discípulos, incluso después de la resurrección. Cuando vemos a un Pedro, por ejemplo, que tiene bastantes aprensiones con respecto al comportamiento que debe tener un judío en medio, primero, de los judaizantes y en medio del mundo. Cómo tiene que interactuar, quiénes tienen derecho a entrar y quiénes no, quiénes pueden participar y quiénes no. Todas esas cosas eran limitancias. Todas esas cosas eran, ¿qué cosa? Los límites que ponía la mínima verdad que ellos manejaban. Porque sin lugar a duda ellos, los fariseos, los propios apóstoles y muchos judaizantes, ¿no es cierto?, no es que mintieran, no es que estuvieran hablando mentiras, hablaban verdad. Pero Jesús era toda la verdad. Es decir, hay un momento en que yo puedo tener una parte de la verdad, pero si yo no me amplío por esa verdad, como dice, ¿no es cierto?, el Salmo 119, verso 170, la suma de tu palabra es verdad. Hay un momento en que Cristo dice, ustedes creen que las escrituras tienen la salvación y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces al judío promedio esa declaración no le entraba ni por las 4 de la tarde. De hecho, lo encontraban súper arrogante. De hecho, en un momento le dicen a Jesús, de hecho mucha gente hablaba del origen de Jesús. ¿Acaso no este es el hijo de José y María?, decían. Y lo presionaban, ¿no es cierto?, lo coartaban y lo cuestionaban. ¿Por qué? Porque estaban asidos a una verdad limitada. Estaban agarrados de un maná que ya se estaba añejando en sus corazones. Y venía la verdad. Y en este día, en Juan 14, no sabemos cuál es el motivo de la turbación, pero los discípulos están turbados, están confundidos. Y es porque la verdad no ha crecido en ellos. Y en un momento le dice, ¿no es cierto?, Jesús a ellos, lo único que tienen que entender es que el Padre está en mí. Y Felipe, desesperado, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, la pregunta es esta. Los discípulos veían a un hombre extraordinario en todos los sentidos. En su palabra, en hechos, en milagros, etc. Si veían todos los días, y de hecho Jesús en un momento se lo dice, bueno, si no me quieren creer, dijo, si ustedes no quieren creerme, entonces por último, dice, por último, créanme por las obras. Por último. Pero ¿saben qué? A pesar de que Jesús les está dando, podríamos decir, una opción para asimilar la verdad, las obras no son suficientes. Las obras no son suficientes. ¿Saben qué? Le voy a decir algo. Hubo un momento o un tiempo en que uno de los valientes de David, Joab, idolatraba a David, lo idolatraba. Decía David, no, David aquí, David el ungido, y David todo. Pero pasó un tiempo, unos años, y ya no lo idolatraba tanto. Es más, después lo cuestionaba. Y después hubo una tremenda choque entre ellos dos. E incluso llegó un momento en que David, sucediéndole el trono a Salomón, le dice, encárgate de Joab, le dice. Yo la verdad la cosa es que no entiendo por qué le dijo eso. Yo lo hubiese hecho yo mismo. Pero bueno, cada uno tiene sus razones.
El tema es que le dice, no dejes que él baje al Seol en paz, le dice. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué esa contradicción entre un hombre, un siervo de Dios, David, ¿no es cierto?, y uno que lo seguía, que después con los años ya no lo seguía? Cuidado, cuidado. Porque yo puedo estar muy seguro que estoy siguiendo hoy, pero no mañana. Hubo un momento en que los discípulos eran impactados por la llegada de Cristo a sus vidas. Era emblemático cada momento en que ellos vivían con Él y Él los atraía hacia Él, que ellos eran atraídos. Pero después venía la duda, después venían las contradicciones, después venían sus propias ideas. ¿Y saben por qué pasa eso? Anoche estaba leyendo el libro del que les compartí una parte al final de un capítulo. Pero hay un momento en que Rick dice que está conversando con varios, ¿no es cierto?, con sabiduría, está hablando con algunos del cielo, etc. Y en un momento él dice que a él le dio vergüenza porque él andaba con el manto, el famoso manto de la humildad, que era como un trapo bien andrajoso al parecer. Y todos los que estaban con él alrededor, dice, brillaban en la gloria que el Señor le había dado. Entonces él dice que en un momento, esa idea que se nos ocurre una vez a nosotros, dice, como que se desencajaba, dice él, en otras palabras, parafraseando un poco lo que él cuenta. Entonces él cuenta de que se sentía como desencajado o no en la onda de ellos, y se le ocurre sacarse el manto. Y claro, cuando se saca el manto, su armadura brillaba así todo, y para estar a tono con los otros, dice, más o menos esa era la idea. Y en un momento él dice que quedó ciego, ya no veía a nadie, no veía sabiduría, no veía con el que estaba hablando, no veía las águilas, no veía a nadie. Dice que en un momento quedó sordo, no podía oír. Y dice que se empezó como a desesperar. Y en eso dice que sabiduría le dice, y él dice que empezó a escuchar todo distorsionado, escuchar mal, y como que se puso mal. Y en un momento, en un intento de pedir ayuda, le dice sabiduría, ¿qué me está pasando? Y él le dice, es porque te quitaste el manto de la humildad, le dijo. Y como te quitaste el manto de la humildad, ya no pueden hablar contigo, ya no los puedes ver, e incluso ya no me puedes oír a mí, le dice. Y él dice que desesperado comienza a pedir perdón y todo, pero perdóname, Señor, todo lo otro. Y dice que en un momento, justo en ese momento, alguien le iba a entregar una palabra, una enseñanza profunda. Y él dice que lo sentía, que era muy fuerte lo que iba a recibir. Y justo en el momento cuando él se saca, ¿no es cierto?, el manto, como que se apagó todo y no alcanzó a escuchar nada. Después vino todo el periodo del arrepentimiento, de pedir perdón, la cuestión. Y sabiduría le dice, yo no estoy enojado contigo, le dice, pero fuiste tú el que decidiste sacarte la humildad de encima. No fui yo. Y ahí le dice algo que, hermano, para el que camina en el Espíritu, le toma el peso a esa experiencia. En un momento sabiduría le dice, lo que ibas a recibir, la gloria, la revelación que ibas a recibir, ya no la vas a recibir, le dice. Y él queda así como súper acongojado, Rick. Pero ¿cómo? No, le dice. Y no te estoy castigando, le dice, te estoy enseñando con tu error. Ahora, le dice, la enseñanza que ibas a recibir en gloria, por gracia, la vas a recibir, pero va a ser con sufrimiento ahora, le dice. Porque tú decidiste sacarte el manto de humildad de encima, no yo. Ahí Rick la llora y le dice, pero Señor, no hay vuelta atrás, le dice. Esto es así, le dice. Y esto te va a enseñar algo en el futuro. De que es muy fácil sacarse la humildad de encima y volverse arrogante. Es muy fácil, le dijo. Incluso aquí le dijo. Es tu decisión y nunca te vas a olvidar de este día, le dice. Y él queda como súper acongojado. Y ahí sabiduría le dice que esté tranquilo, lo calma, lo consuela, le dice, no te preocupes, más vienen otras cosas y tienes que aprender. Y ahí comienza a hablar de los adoradores y finalmente termina con el párrafo que les compartí. Y me gustó mucho eso, porque finalmente esa lección de entender de que yo no puedo oír, yo no puedo aprender, yo no puedo expandirme en mi conocimiento, en la comprensión del mundo que me rodea, tiene que ver con una sola cosa, con la arrogancia. Por eso Cristo constantemente le decía a los discípulos, sean como yo, manso y humilde. Porque incluso él, Cristo, tenía constantemente que cubrirse con ese manto de humildad, porque él era el que tenía mayor gloria, por hermano. Y su mente se hubiese puesto arrogante o autosuficiente, él mismo hubiese quedado ciego y sordo. Por eso él se cubría con la humildad, para permanecer delante de su Padre y para que el Padre estuviese en él y él en su Padre.
Cuando la verdad nuestra es acotada, cuando vemos así nomás, no podemos contemplar todo el escenario. ¿Saben por qué tantos judíos chocaron con Jesús? ¿Por qué los fariseos chocaron con Jesús? Porque estaban acotados. ¿Saben por qué un romano, un centurión romano, se lleva mejor con Cristo? Porque no tiene nada por mano. No tiene nada. No tiene nada y no tienen ideas preconcebidas. No viene de otros maestros ni se ha creado en la cultura judía. No ha estado metido en la sinagoga, endureciéndose la mentalidad. Él no está con eso. Él es un soldado, él es un extranjero. De hecho viene de un mundo pagano, del politeísmo romano. Él no tiene nada que ver. Entonces cuando él escucha a Jesús, él no tiene acotaciones. Él se abre a la verdad y la recibe. Y Jesús se siente tan grato de interactuar con él. No he visto tanta fe en todo Israel como en este hombre. ¿Por qué? Porque él recibe la palabra y no está acotado. Entonces, para nosotros es tan importante entender que nuestra verdad tiene que expandirse, tiene que multiplicarse. Hace unos días atrás uno de nuestros hermanos recibió algo fuerte de Dios cuando estaba ministrando. Después nosotros conversamos a solas su experiencia, porque vio muchas cosas. Y cuando el Señor lo toma, en un momento ya no puede seguir ministrando. Después yo le pedí a otro hermano que pasara a ministrar ese día, que fue muy glorioso. Él me dijo que comenzó a ver a cada uno de ustedes. A todos nosotros nos veía. Y veía luces. Y él miraba así, es como que se le abrió los ojos. Y comenzó a ver personas que tenían una luz, otras tenían 3, otras tenían 4, de distintos colores. Y de pronto él no sabe lo que está viendo. Y el guerrero le abre y le dice: cada persona de las que estás viendo aquí ahora, le dice, cada luz es una verdad, le dice. Es una verdad del reino que tienen. Y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Hay personas que tienen una sola luz, me dijo, una. Y debieran, me dijo, tener caleta. Yo me quedé así como sorprendido. De hecho, él habla conmigo, me dice: pastor, cuando yo lo vi a usted me dijo, parece pero un multifocar de luces. Me dijo, está lleno de luces, de todos colores, me decía, pero todos colores, el rostro, la cara, el cuerpo, todo. Está lleno, pero son miles, me decía. Y ahí el guerrero le decía: él tiene mucha verdad. Son distintas revelaciones del reino. Pero había otras personas que incluso estaban hasta el liderazgo de la iglesia y tenían una luz, me decían, impresionante, una nomás. Apenas uno. Había personas que tenían 2 o 3 y el guerrero le decía: esas personas que tienen una sola luz, le decía, o 2 o 3, son fáciles de derrotar por las tinieblas. Por eso no crecen en la gracia, no crecen en la fuerza del Espíritu. Y por eso le dijo, es tan importante que expandan la verdad en los corazones. Hay personas que se han enclaustrado en cosas, ahí nomás, ahí, en eso nomás. Y a pesar de que aquí se han dicho muchas cosas, Dios ha permitido que muchas verdades se revelen. Grandes cosas. Hay personas que apenas tienen un par de luces nomás, un par de luces, y no tienen más. ¿Y saben por qué? Porque esa es la sumatoria de muchas cosas. A veces formación, a veces testarudez del corazón. De hecho, a mí el Señor, cuando Él me habló de una persona en particular que se suponía que debía tener mucho más luz en su vida, apenas tenía una y era potente, sí me decía, pero tenía solamente una. De esa misma persona, hace como 5 años atrás, Dios me habló y me dijo: esa persona ya tocó techo, no va a crecer más en esta vida, me dijo. Es mía, me dijo, pero no crece más, me dijo. De la misma persona. Porque es evidente cómo nosotros decidimos qué hacemos con nuestra mente. Porque el timón del corazón es la mente. Aquí yo decido. Y lo que yo decido acá es cómo se rige esto. ¿Me estoy explicando, no? Mira, Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios. Y habían personas, cuando se comienza a propagar el evangelio sobre Medio Oriente, que solo, dicen ellos, habían oído del bautismo de Juan. No tenían nada más. Solo el bautismo de Juan era una luz. Y estaban ahí en eso nomás. No iban más allá. Pero eso era bueno porque era de Dios. De hecho, Juan el Bautista es uno de los hombres más grandes según el testimonio de Cristo. Pero había personas que solo tenían eso y estaban estancadas en eso. Y de hecho ellos se lo dicen a los que llevan el evangelio, en este caso el mensaje de Cristo. Dice: solo tenemos el bautismo de Juan, no hemos oído otra cosa.
Y entonces los apóstoles comienzan a predicarle de Cristo y se expande la verdad. Y cuando una verdad se expande, se multiplica en el interior. El libro que estamos leyendo, Orejón, es fantástico, es glorioso. Pero yo ya le pegué con Doroya. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué si este hombre, le dije yo, estuvo ahí? Y cerré el libro y me puse a meditar. Después le voy a decir cuál parte. Y me quedé así, porque ahí te puede entrar la duda. Entonces, ¿te comparé o no es? ¿Estuvo o no estuvo? Y de pronto el Señor fue tan... El Señor me dijo, paciencia, me dijo. Paciencia. Yo me quedé así, anoche, tipo 5 o 6 de la mañana. ¿Por qué? Le dije yo. Y el Señor me explicó de una manera tan simple. Tú en tu pueblo, me dijo, ¿cuántas cosas has dicho? Has enseñado durante años. Y aún los más cercanos a ti, a los que llevan más años contigo a veces, están acotados en su mente y en su corazón y no entienden, me dijo. Hoy tienes razón, le digo. ¿Y tú crees que ese problema lo tenés tú? No, me dijo. Hay una parte textual donde Rick pone, hay algunos que dicen que Satanás es hermano de Jesús. Qué mentira más grande. Cuando yo vi eso, pobrecito Rick, algún día nos vamos a encontrar y te voy a explicar la cuestión cómo es. Yo no necesito ir al cielo para saber cosas. Pero él estuvo allá y hubo cuestiones que no las pudo ver. No las pudo ver. Simplemente no las pudo ver. Vio otras, pero hay cosas que no las pudo ver. Porque es evidente. Es una verdad innegable. Que ahora me he enterado que no tan solamente Dios la ha revelado acá. Hasta el gran David Wilkerson, antes de morir, en un sermón, dio en un momento glorioso del Espíritu, en un seminario, de pronto se para frente a todo el grupo y dice, voy a decir algo que probablemente nadie le va a entrar acá. Entiendan bien que Satanás es hermano de Cristo, dijo, un hermano caído. Y él dice que miraba a la gente y no le oían, no le entendían. Y fue tan fuerte la carga del Espíritu sobre él que se arrodilló y se puso a clamar y a pedir perdón por los que estaban ahí, porque no entendían lo que Dios les estaba hablando, porque están acotados de cabeza, acotados de corazón. Y nosotros, si queremos conocer el reino, hay que expandirnos. Y yo hoy les digo, en el nombre del que vive, yo sé que hay un montón de cosas que no sé de Dios, cosas que podría moverme el piso, pero Dios me está preparando para que yo las pueda enfrentar. Porque yo le decía hace un tiempo atrás, a varios se lo he comentado, que Apocalipsis dice claramente, él está aquí ahora, hermano. Apocalipsis dice claramente que en un momento de desesperación, en la guerra sobre la tierra, entre el mal y el bien, Satanás atacará el cielo. Y dice, y hará caer a algunos de allá. Es decir, cómo Satanás todavía hoy puede derribar a seres que están en la presencia de Dios. ¿Cómo? Porque están acotados en la verdad. Por eso. Y él va a sacar a la luz cosas que nunca se han dicho. Y ahí muchos se le va a venir el mundo abajo. Se le va a venir el mundo abajo porque han idealizado muchas cosas. Se han hecho su propia versión. Cuando la Biblia dice no te hagas imagen de nada en la tierra, no tan solamente lo estamos llevando a algo tan simplista como los ídolos que tenían los pueblos paganos de la antigüedad, sino que estamos hablando de conceptos, estamos hablando de ideas del reino, estamos hablando de plataformas celestiales, estamos hablando de grandes verdades eternas. No te hagas imagen de nada en el cielo, ni en la tierra, de nada. No deja de ser fantasioso para pensar. Hay un hermano que me contaba una experiencia que tuvo en un sueño. Y dice que en el sueño él llegaba y aparecía en su escuela, a donde había estudiado de niño. Y él dice que miraba todo y como que le causaba extrañeza, nostalgia. Entraba a una sala de clase cuando él estaba en cuarto básico. Dice que entraba a la sala y estaba la profesora y veía todo, y veía a los niños y como que todo le hablaba, como que todo, ¡oh, qué fantástico! De pronto él se sienta en la clase y la profesora se transforma. Que era una profesora que él conocía de la básica, de cuando era una profesora de historia, que particularmente le tenía bastante cariño cuando era niño. Y de pronto el rostro le cambió el rostro y tenía rostro de hombre. Y él dice, ¿qué onda? Y de pronto se da cuenta que es un ser espiritual que le está hablando a él. Y le dice, pon atención, te voy a enseñar, le dice. Pero ¿por qué estás con rostro de hombre y cuerpo de mujer? Olvídate de esas estupideces, le dice. Así le dice el espíritu maestro. Olvídate de esas estupideces. Siempre ustedes los humanos viendo profecía en cada cosa que ven en un sueño, le dice.
porque es como bien mañoso. Te traje aquí, le dijo, olvídate de la nostalgia, olvídate de esto. Eso es humanismo, le dijo. Es la verdad la que hace libre. Y ahí como que él queda así como, así que deja de mirar esto y ponme atención, le dice. Eso es exactamente lo que yo he creído siempre. Por eso hasta a veces me burlo de algunos que buscan profecía hasta en los colores de los autos, los que andan en los sueños, para ver si Dios le está diciendo algo con el color, por mano. En serio, se lo digo, en el amor de Cristo le digo, para que salgan del infantilismo. Porque allá el mundo, allá afuera, hay una iglesia que está llena de pura fantasía. Están llenas de puro idealismo, de puras estupideces. Y toda la vida están enterrados en eso. Y nunca salen de eso. Si aquí hay que ser práctico, 2 cucharadas a la papa al tiro, hermano. No hay que andar buscando señales en todo. Porque eso es de infantes. Eso es místico. La palabra es directa. La palabra es directa, concisa y nutrida. Hay que madurar. Hay que acortar la distancia entre la mentira y la verdad. Hay que acortarla para que se destrocen las mentiras. Porque la mentira se destruye cuando toca la verdad. Así se destruye. Cristo era la verdad encarnada. ¿Qué querían ver los hebreos? ¿Qué querían, esperaban? A un tipo que poco menos anduviera hablando en el aire. Que era un tipo de ojos azules, alto, musculoso, con ejércitos, que aparecían ángeles por todo. Eso querían. Y Él no vino así. Cuando Él está hablando con sus amados discípulos, ellos quieren ver otras cosas. Muéstranos esto, revélanos esto y nos conforman. Pero ¿cómo le dice? Hace tanto tiempo que ya estoy acá y todavía no me conoces. Esas palabras, yo soy la verdad, son las que van a determinar el entendimiento de su pueblo. Y ese entendimiento va a definir hasta dónde van a llegar en el reino. ¿Cuánto van a conocer del reino? Pero yo estas correcciones, hermano, aquí las he hecho 20 años. Y hay personas que siguen insistiendo en las mismas leceras. ¿Saben por qué? Porque están acotados. Porque la única lamparita que tienen es esa nomás. ¿Y saben por qué están así? No porque Dios no les quiera dar más verdad. No porque Dios no les quiera dar más. Es porque en su testarudez, como la que tenía Pedro cuando estaba en la azotea y decía, yo nunca he comido nada inmundo, el Espíritu de Dios, que le quería llevar a otro entendimiento, y Pedro se pone a alegar, yo jamás he comido nada inmundo y yo no he hecho eso. Hay muchas cosas que no están escritas, hermano. Hay muchas cosas, interacciones que hubo en la Biblia donde Dios, por amor al que le embarró, guarda silencio y cuenta la historia bien resumida para que no quede como chaleco de mono, por mano. Pero yo estoy seguro, pero seguro de esto, que lo que pasó en ese momento fue mucho más de lo que se cuenta en la Biblia. Y el rajón fue fuerte de parte del Espíritu Santo, porque con Él no se vacila nada, hermano. El Espíritu Santo no es como lo pintan. Él es terrible. Él es terrible. Y la razón por la que durante tantos siglos, escuche muy bien, siglos, la tierra no ha visto a un hombre lleno del Espíritu Santo, es porque simplemente no ha nacido el hombre capaz de aguantar la verdad del Espíritu. Lo que han habido talentos, regalos, dones, pero nadie lleno del Espíritu Santo. Porque alguien lleno del Espíritu Santo no es alguien que levanta muertos, no es alguien que hace milagros, no es alguien que tiene el don de la palabra. No. Ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa, que es tan antigua y tan misteriosa que ya no hay casi vestigio en la tierra de lo que significaba eso, hermano. Un hombre lleno del Espíritu, aparte de Cristo, obviamente, porque la Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu, fue Moisés, por ejemplo. Un hombre que hablaba con Dios y cuando hablaba salía brillando de la presencia de Dios. Su rostro brillaba. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que brille? No, por favor. Tenemos que ampliar esta verdad. Y hermano, esto es como el conocimiento. Hay personas que les carga aprender, que les gusta marcar el paso y aprenderse las cosas de memoria. En el trabajo, en la casa, en los estudios, siempre de memoria. No quieren expandirse. Porque aprender más significa invertir en tu educación. Invertir. Y cuando hablo de educación no estoy hablando de un título universitario, hermano. Si ahora los títulos universitarios casi los regalan la universidad. Se ha bajado tanto, pero tanto la exigencia que ya a uno le da miedo. Y hermano, ¿qué profesional te va a atender en algún área de la vida? De verdad, en serio. Porque el verdadero profesional es el autodidacta.
No solamente el que va y estudia formalmente, sino que después sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue expandiendo, invierte en su educación. Cada corazón debe invertir en su educación espiritual. Tenemos que invertir en nuestro entendimiento. Tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que leer, tenemos que ir más lejos. Pero hay gente que ya no lo va a hacer, hermano. No lo va a hacer. Y bueno, bien, perfecto, sí, es la libertad de cada uno. Pero sabiduría le dice un momento a Rick: llegará un momento en que los hombres no soportarán, le dice, el pago del precio por la verdad, porque será demasiado alto, le dice, y no lo soportarán. No lo soportarán. Es tiempo de que nuestra verdad se expanda y podamos decir lo que dijo el autor de Salmo 119: la suma de tu palabra es la verdad. Y esa verdad revelada, esa verdad estudiada con la mente, con el alma, con el corazón, con toda mi fuerza, es la que se revela ante el mundo espiritual que me rodea. Esa verdad es la que golpea y toca las tinieblas. Esa verdad es la que derriba. Jesucristo era la verdad. Por eso cuando Él se paraba en un lugar, no era el conocimiento, era cómo Él había digerido la verdad del Padre. Él no necesitaba hablar. Era su existencia, su presencia, y no le fue fácil, hermano. Él tuvo que morir a muchas cosas para lograr eso. Tuvo que meditar mucho. Una de las cosas de la que adolece Occidente es de la meditación. Aquí andamos, hermano, con la filosofía del microondas, todo rápido, todo ya, todo instantáneo. En nuestra cultura no hay profundidad. Somos una cultura súper liviana, súper light. Y eso juega en nuestra contra, porque eso sin lugar a duda permea nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Si usted allá afuera es light, no va a ser profundo aquí adentro, por favor. Es una cuestión obvia. Si usted en su vida cotidiana usted es light, usted no va a ser profundo en las cosas de Dios. Si usted no es una persona que paga el precio por buscar el reino y entender cómo se busca el reino, si usted piensa que con 20 minutitos de oración o media hora de oración usted la está rompiendo y está siendo el más espiritual de la tierra, hermano, usted está muy lejos de crecer en el reino. Está muy lejos de crecer en el reino. Si usted piensa que viendo videos de YouTube la hace, tampoco, está muy lejos del reino. Usted tiene que invertir en su vida espiritual. Usted tiene que pagar el precio, usted tiene que ir más lejos. ¿Usted sabe cuánto ayunan las otras iglesias? Ni saben con qué se come eso, hermano. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Pero obviamente siempre hay corazones así, como que Dios los deja en distintas partes, que lo anhelan más que el resto. Y son como los bichos raros de la iglesia. Pero las iglesias en general, y acá hay varios que tienen cultura de iglesia, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Es la pura verdad. ¿Sabe usted cuánta gente le piden que vengan a orar al templo? Busque alguna iglesia, por hermano. Y algunos ni siquiera dando la oportunidad vienen a orar, por hermano. Pero bueno, ahí está. Yo no me meto ahí. Pero va a llegar un día en que pagar el precio o tener que corresponder a todas las oportunidades que Dios dio va a tener un costo que va a ser inaguantable para algunos corazones. No van a poder pagarlo. Porque Dios extiende su misericordia, la extiende para que tengan la oportunidad de crecer, la oportunidad de expandirse, la oportunidad de ir más lejos. La oportunidad de estar a sola, de compenetrarse y ver lo que otros no ven. De eso se trata este reino. Ya no podemos seguir viviendo en una atmósfera de ignorancia. Porque el conocimiento no solo es la Biblia, hermano. El conocimiento es un compendio que nace de mi mente, nace de mi alma, nace de mi corazón, nace de mi espíritu, nace de todo mi ser. Pero a algunos les da flojera eso, por hermano. Les da flojera, les carga. ¿Y saben por qué pasa eso? Yo lo sé por qué. No es porque sean ni mejores ni peores, porque la Biblia es clara que aquí, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie viene con una marraqueta bajo el brazo de manera especial delante de Dios. Somos todos iguales ante Dios, en el sentido de que no somos merecedores de lo que Él nos da. Y cuando uno parte de esa premisa, uno entonces entiende claramente qué es lo que limita verdaderamente a los hombres. Y es simplemente su falta de amor. Nada más. Y esa falta de amor que trae indiferencia, trae tibieza, trae conformidad. Es eso, nada más. Aquí, hermano, cualquiera está expuesto a caer en las trampas del maligno, pero el que ama a Dios siente algo que es más fuerte que él acá adentro, y eso lo sostiene. Es justamente la recompensa que da Dios a aquel que le busca. Porque la Biblia nos muestra que aún hasta los grandes profetas también se equivocaron y también erraron, pero Dios conoce al que en él confía. Hay gente que está topiada aquí en la cabeza, no puede ver más allá.
Por eso yo oro tanto, para que se abra el entendimiento de su pueblo. Pero sé que va a llegar un momento en que Dios va a decir: ya no más orar por esto. Y van a comenzar las trompetas a sonar. Y cada trompeta va a ser un juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y cada trompeta va a golpear más fuerte que la anterior. Y eso ya viene. Y eso es algo que también puede entender y percibir el que anda buscando el reino. Pero hay gente que Dios los puede tocar. Aquí hay gente que Dios en estos años para atrás los tocó caleta. ¿Y de qué sirvió, hermano? De nada. Porque la verdad es muy poca. La verdad es la que te hace libre y la verdad es la que te hace fuerte. La verdad. Y si yo voy delante de Dios y le digo: Padre, soy ciego, soy sordo y soy mudo, y yo quiero recuperar mi vista, yo quiero recuperar mi oído, yo quiero recuperar mi sensibilidad, y comienzo a postrarme. Cuando la Biblia dice en un pasaje de que el Señor llama a su pueblo a que se arrepientan con clamor y lágrimas, es por algo. Es por algo. Ya es tiempo de que los corazones se vuelvan a Él. Es tiempo de que haya más verdad en nosotros. Más verdad en nosotros. Una verdad más grande, más amplia. Porque los discípulos ese día están turbados, porque a pesar de que ellos están viendo a Jesús, a pesar de que ellos lo están oyendo, no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque a Jesús no se le conoce carnalmente. A Jesús no se le conoce carnalmente. A Jesús se le conoce espiritualmente. A Él no se le conoce. Pablo nunca estuvo con Él, pero Él sí lo conoció. Y lo conoció espiritualmente. Y Él sí talló, Él decidió tallar su alma como la de su maestro. Porque usted puede, hermano querido, meterse a jugar un partido. Y puede ahí marcar el paso nomás, hermano. Va para allá, para acá, el mínimo esfuerzo. Usted puede hacerlo. Y nadie le va a decir nada. Pero hay alguien que va a estar mirando el partido. Oh, Dios está aquí, hermano. Dios está mirando el partido de los corazones y está viendo quién le está poniendo bueno y quién no, quién se la está jugando y quién no. Dios lo está viendo. Y va a llegar un día en que Dios va a sacar a los que no se la jugaron por Él. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios conoce el corazón que en Él confía. La verdad no es que me va a librar del sufrimiento, pero la verdad me va a hacer digerir bien la adversidad. Eso trae la verdad. Cuando algo me está doliendo por servir a Dios, la verdad es la que me sostiene. La verdad es la que me sostiene. Vaya por las verdades que usted todavía no tiene. Vaya por las cosas que no entiende. Sumérjase en las aguas profundas. Dios llamó a Ezequiel para que se sumergiera. ¿Por qué? Porque el hombre tenía un nivel, pero podía más. Podía más el Señor. Ezequiel podía más y Dios quería que él conociese más. Y él se sumergió en las aguas. Y poco a poco, más adentro, pero él se metía porque Dios se lo decía. Pero lo que Dios nunca le dijo fue que nadara. Eso le nació a él. Dios nunca le dijo que fuera río arriba. Eso se le ocurrió a él. Él buscó esas cosas. Él anheló esas cosas. Dios nunca le dijo a David que se desnudara delante de él. Él lo hizo. Dios nunca hay cosas que pidió. Dios jamás pidió un templo. A David le nace hacerle un templo. Y de hecho de un momento, oh, qué glorioso eso. Porque hay algunos hermanos que como no conocen, hay algunos que no en él, nunca la Biblia, no, nunca, jamás, por hermano, están muertos a su palabra. Pero para aquellos que amamos su palabra, ella está siempre viva. Y cuando la palabra está viva, cuando la historia está viva en uno, el Espíritu Santo lo reconoce a uno. Es como el maestro que tiene a sus alumnos y se da cuenta que el alumno está metido en la cuestión y que no. Pero David, en un momento, cuando le nació en su corazón algo, él fue más allá. Hubieron cosas. Y cuando Dios le manda a hablar con Natán, ¿no es cierto?, con respecto a la construcción del nuevo templo, Dios comienza a hacer un poco de historia y dice: ¿sabes qué? Yo he andado de aquí para allá con Israel durante todos estos años. Nunca, siempre entre tiendas y nunca pedí nada. Él se lo dice. Es como que Dios hace un poco de historia también para un poco, ¿no es cierto?, preparar su respuesta. Yo nunca pedí nada, dice. Pero porque nació esto en tu corazón. Porque esto no te lo pidió nadie. Porque tú quisiste honrarme ante todo el mundo. Porque dijiste que no haya una casa como la de Jehová. Y el anhelo de David era que todas las naciones vean esta casa y glorifiquen tu nombre y digan: no hay como el Dios de Israel. Eso es lo que él quería. Y porque nació esto en ti. ¿De dónde nace eso? ¿Usted quiere conocer a Dios?
Yo quiero conocerlo a Dios. Pero si usted es un pobre en el reino, si usted es un ignorante en el reino, es porque a usted no le interesa el reino. Es así de simple. Y usted puede seguir viviendo y puede seguir asistiendo a los cultos y nadie le va a decir nada. Pero va a llegar un día en que ya no va a tener que pegar al otro día. Va a llegar un día en que no va a tener cosas con que entretenerse. Va a llegar un día en que no va a haber un mundo donde usted pueda seguir viviendo como ha vivido hasta el día de hoy. No va a haber. Va a llegar un día en que usted no va a tener casa. Va a llegar un día que usted no va a tener familia. Va a llegar un día que usted no va a tener hijos. No va a tener nada. Solo frente a Dios. Y cuando llegue ese día, tu pobreza va a caer como un gigante sobre ti. Y esa pobreza que creció, ¿por qué? De tu indiferencia. Esa pobreza que creció, ¿de qué? De lo que no te importaba. Esa ignorancia que nació, ¿de qué? De tu ego, de tu egocentrismo, que no te gustaba ser corregido. De ahí van a ser. Y en ese día nadie te va a cubrir. Y te vas a acordar de estos días. Y te vas a acordar de tu soberbia. Te vas a acordar. Si yo cayera muerto aquí y ahora, hermano, aquí y ahora, no cambiaría nada de lo que he hecho hasta el día de hoy. Porque jamás me he ocultado ni me he cubierto con un rango. Porque en el reino los rangos no sirven. En el reino los rangos solo definen funcionalidad, no altura. Solo funcionalidad, no altura. Y menos una aprobación delante de Dios. Dios no aprueba a alguien porque es pastor. Dios no aprueba a alguien porque es un rey. Dios no aprueba a alguien porque es un guerrero. No, no es por eso. Dios no lo ama por eso. Dios no se relaciona por los rangos. Es más, muchos que tuvieron rangos le fueron quitados. Dios se relaciona con alguien que lo ama. Dios se relaciona con alguien que lo anhela. Sea el más pequeño de la casa, pero si lo ama, con él está. Aunque sea el más débil, no importa, pero si lo anhela, él está con él. Por eso nadie puede recibir el reino si no lo hace como un niño. Porque un niño no anda viendo los estatus sociales a los que pertenece, ni las cosas que posee o no posee, o lo que sabe o lo que no sabe. Un niño simplemente es puro de corazón. Y nadie puede recibir el reino si no lo recibe como un niño. Ya es tiempo, hermano. Porque aquí nadie tiene la vida comprada. Nadie. Si David Wilkerson lloró porque a la gente a la que él les quería decir algo grande, que él sacó de su clamor, que él sacó de su pago de precio, y no quisieron oírlo, yo no me voy a poner a llorar como él. No. Porque para mí, en mi postura, eso sería denigrar a Dios. Porque un hijo de Dios tiene que estar siempre firme, honrando a aquel que lo llamó. Y un hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, va a ser odiado y va a ser amado, pero nunca va a ser indiferente ante la gente. Y eso lo dijo Charles Finney, uno de los hombres más importantes de la cristiandad, de toda la historia de la cristiandad. Nunca un siervo de Dios va a pasar indiferente entre las masas. O será amado o será odiado a morir. ¿Por qué? Porque se nota muy bien que está defendiendo. Completamente de acuerdo con él. El reino de aquellos que quieren conocer la verdad. La verdad tiene que expandirse. Cuando en algo estamos sufriendo es porque nos falta verdad. Pero cuando la verdad llega, es como cuando llega el Cordero. Oh, él está aquí, hermano, en la gloria. Iban dos caminos de Emaús, ¿se acuerdan? Iban turbados, iban con miedo, iban desilusionados, no sabían qué iba a pasar, habían seguido a Cristo, el Cristo había muerto y estaban pero con una mazamorra en la cabeza. Y Jesús aparece caminando, pero usando su poder, no deja que lo reconozcan. Y cuando va caminando con ellos, no lo fue consolando diciendo, pobrecito, mira que está mal. No, lo retó y le dijo, tan necios sois. Entonces le pregunta, ¿cómo tú consuelas a alguien diciéndole eso? Cuando le estás diciendo la verdad. Porque ellos no necesitaban a Ñuñú, necesitaban la verdad. Y Cristo era la verdad. Y de su boca bendita iba a salir la verdad. Y la verdad era una vara en ese momento. Porque ellos estaban mal por su propia culpa.
No porque Jesús no los hubiese preparado para ese tiempo. Él los preparó, Él les habló, Él les enseñó, lo adoctrinó para que soportaran y supieran cómo vivir ese tiempo. Pero ellos le entraban por aquí y les salía por acá. Era lo que bostezaban cuando Jesús estaba hablando. Por eso Jesús aparece y los reta. Y los retó bien retado. Pero se dieron cuenta de algo, que a pesar de que estaban siendo reprendidos, el corazón les latía a 1000 por hora. Lo que sus mentes no podían ver, esa verdad que habían recibido del Cordero en algún momento de su vida, estaba, algo quedaba acá. Y la verdad reconoce a la verdad. Aleluya. A pesar de que ellos estaban mal y estaban apesadumbrados, la verdad reconoce la verdad. Y cuando Jesús va a pasar de largo y los va a dejar, ellos le suplican: por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Todavía no sabiendo quién es. Se sientan en la posada, se sientan a la mesa, sirven la mesa y Él los está mirando y no lo pueden reconocer. ¿Por qué no lo pueden reconocer? Por su ignorancia espiritual. Su ignorancia espiritual había tomado una connotación natural ya. Sus ojos no veían. Pero cuando los corazones vieron al Maestro que se sienta a la mesa y toma el pan y lo parte, fue como que el Espíritu los catapultó a la noche de la Santa Cena otra vez. Y fue como que ese momento golpeó tan fuerte sus eternidades, golpeó tan fuerte el mundo espiritual que los rodeaba, que la ceguera cayó. Porque Él iba a dar verdad. Y partió el pan y fue como que todo se les vino encima, todo, Señor, y ¡pum! Y Él desaparece. Y ahí quedaron con el pan partido y los dos solos en la mesa. Volvieron corriendo a Jerusalén por el mismo camino que habían ido, apesadumbrados y confundidos y turbados. Ahora iban apasionados. ¿Y saben por qué? Porque la verdad es la que hace libre. Cuando yo hablo aquí, hermanos queridos, cuando yo enseño, yo no soy un hipócrita y jamás lo voy a hacer. Porque mi padre, el que me ve en lo secreto, ve como yo siempre estoy investigando su palabra, buscando la quinta pata al gato siempre, buscando lo que no he visto siempre. Porque ya comprendí lo que dice el Salmo cuando dice que la gloria de un rey es tener secreto y la honra de su siervo descubrirlo. Me paso horas y horas leyendo, investigando. Después cierro los libros, apago la luz, me arrodillo y me pongo a orar y ahí estoy. Yo esté cansado, esté con sueño, esté con problemas, esté con atado, esté enrabiado, me da lo mismo. Lo que es de Él es de Él. Es de Él. No es que yo esté así esté en un idilio así hoy tocado por el Señor. No funciona así, hermano. La fe no crece, hermano querido, con declaraciones tontas e infantiles de que recibe la fe. Qué estupidez, hermano. ¿Sabes cómo crece la fe? ¿Sabes cómo crece la fe? Cuando eres puesto en peligro. ¿Sabes cuándo crece la fe? Cuando Dios te lleva a la orilla de un mar y un ejército de egipcios viene detrás de ti para cortarte la cabeza y tienes que confiar. La fe no se recibe en un idilio, en un culto con música de fondo o una palabra. No, la fe recibe sangrando. Y luego viene de Dios como una recompensa al corazón que demostró que a pesar de la adversidad se mantuvo fiel. Y así comienza a revelarse la fe. Y así comienza a revelarse el reino. Y así comienza a crecer el amor en nosotros. No de otra manera. Esa es la forma. Si tú le pides fe a Dios, Dios te la va a dar. Pero te la va a dar ¿cómo? A través de la batalla. Así que te doy un consejo. Ama la guerra por Dios. Ama la batalla que tienes que lidiar por su verdad, por su reino y por estar con Él. Por eso me gustó tanto lo que les compartí en la madrugada, de que Él hace callar al cielo. Y es lógico, por hermano, es lógico. Él hace callar porque allá arriba es fácil, por hermano. Allá ni siquiera tienen el peso de un cuerpo humano carnal que está, ¿no es cierto?, en deterioro. Bueno, unos más que otros, pero bueno, ese es otro tema. Porque hay cuerpos que están más deteriorados que otros, ¿no? Si eso es verdad. Allá arriba no está ese peso, allá arriba no hay problema, allá arriba no está Satanás, allá arriba no hay demonio, allá arriba no hay nada, por hermano. Y con una mesa se servía. ¿Quién no alaba a Dios? Donde podéis cantar y alcanzar todas las notas que queráis porque la voz te da, porque tenéis una super voz que te dio Dios porque está en su presencia. Así, ¿quién se cansa? Si yo puedo darle y no me canso. ¿Quién no alaba a Dios así? ¿Quién no alaba a Dios porque no sabe que tiene que lidiar con el día a día, lidiar con las tentaciones, lidiar con la batalla, lidiar con la opresión? Así es re fácil, por hermano.
Entonces es lógico que Dios los haga callar a los que no les cuesta nada, por hermano. Y quiere escuchar a aquellos que les cuesta. Aquellos que están allá abajo en el fragor de la batalla, siendo asediados por las tinieblas, atacados por todos lados, y a pesar de eso les dan un sacrificio digno a Él. Ahí es donde le escucha, por hermano. Pero si los que están allá abajo ponen como pretexto que la vida es difícil, que es dura, y no le dan la gloria que Él se merece, y empiezan a poner, no, que yo te busco y no te encuentro, y se hacen como las víctimas de esta situación, Dios no lo va a escuchar ni en 1000 años, por hermano, ni en 1000 años. Si aquí la clave es encontrar a Dios. Entonces cuando Dios nos escucha, hermano, se rompen las ataduras, por hermano. Porque cuando alguien logra adorar a Dios del pueblo, todos somos bendecidos. Porque todo el cuerpo se goza cuando un miembro alcanza una victoria. Anomalías, por hermano, cosas extrañas. ¿Qué hace Dios cuando le alabamos? Por eso es mejor adorar aquí que allá. Así para aquellos que están desesperados por irse para allá no van a crecer nada. Nada, aquí crecen. Aquí en esta oscuridad, aquí en esta adversidad. Entonces cuando usted alabe a Dios, tampoco se desespere, en el sentido de que lo quiera hacer con su fuerza. Tiene que ser con su espíritu. Tiene que ser con su espíritu. Cuando es con su espíritu, hay conocimiento, hay verdad, hay peso de gloria. Y eso es lo que yo ando buscando particularmente, el peso de su gloria. Porque cuando yo he estado aquí predicando, ministrando alabanza, todo, y de pronto siento, son como oleadas que se... Y de pronto cuando ya hay algo que es más grande que la oleada, ¿sabes qué es lo que es? Cuando viene el quebranto, ya Dios me explicó lo que es el quebranto. Es cuando Él se está acercando ya. No es el viento que rompe peña, no es el fuego que rodea la montaña, no. Es cuando Él se aparece, uno se quebranta. Es ante lo único que uno se quebranta, como que comienza a llorar, y es porque está llegando Él, hermano. Bueno, uno entiende también de que hay algunos que son llorones profesionales, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Está hablando en condiciones ideales, ¿no es cierto? Como tiene que ser, ¿me entienden? Cuando Él se acerca, Él quebranta el corazón. Yo lo único que necesito es que Él esté cerca de mí. Porque cuando Él está cerca, Él me da la fuerza que yo no tengo. Cuando Él se acerca, Él me da la capacidad que yo no tengo. Él llena mis palabras, llena mi boca. Cuando Él se acerca, Él llena la boca. Cuando Él se acerca, hasta el sonido suena distinto, por hermano. Y yo lo he visto, porque tengo un oído entrenado en el sonido. Y yo me doy cuenta cuando Él entra. Porque es como que todo cambiar y yo no he hecho nada, ya está todo hecho. Pero suena distinto. Es cuando Él entra. Cuando uno aprende a identificar esa frecuencia, la frecuencia de Dios. Aleluya. Es cuando uno realmente se regocija. Y ahí es cuando la verdad se expande. Y uno ve la verdad, y la verdad trae mayor libertad a esas áreas donde todavía hay cárcel en el corazón. Y las verdades llegan para eso, para libertar, para romper las cadenas, y se meten. Aquí adentro usted no tiene un par de centímetros de ancho de aquí a acá o de acá a acá. No sé, algunos tienen más, pero bueno, ese es otro tema. Aquí adentro hay una eternidad. Y es solamente carnal, humana, humanista, no lo puede entender. Usted puede aceptar cosas del reino, pero no verlas. Por eso usted tiene que buscar el reino, para que ya deje de estar viviendo de aceptaciones, sino que ahora viva ¿de qué? De confirmaciones. Y esta eternidad se llena. Y aquí hay algo tan grande que hasta Dios cabe, por mano. ¿O usted piensa que Jesús estaba metaforeando cuando dijo: vendremos con mi Padre y haremos morada en Él? ¿Usted piensa que estaba jugando, que lo estaba diciendo porque suena bonito? La mente humana limita toda la posibilidad de Dios. La carne limita la grandeza y la eternidad de Dios. Por eso, si usted alimenta su carne, de la carne va a sacar muerte, perdición. Pero si usted siembra para su espíritu y se esfuerza en su espíritu, usted va a sembrar de él vida eterna. Va a cosechar de él libertad. Y la verdad te hará libre. Aprendamos, hermano. El mundo es un mundo de historias. Aquí, como hay personas, hay historias. Aquí hay
pésimos ejemplos en algunos, hay buenos ejemplos en otros, hubieron tremendos errores en algunos y ahora están pagando. Pero Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Por su nombre. No hay que maquillarlo para que no le duela, porque eso no ayuda a nadie. A nadie. Cuando alguien se mandó un porrazo y cayó de hocico al cemento, y decirle, hermano, usted se rompió todos los dientes por gil. Pero hay un Dios de amor que usted lo puede parar si usted se arrepiente y hace las cosas bien ahora. Pero usted reconozca que cayó de hocico al cemento. Y no ande maquillándolo. No, es que lo que pasa es que había una piedra, que me miraron de allá, que me soltaron una tuerca, así como a los carros de Faraón. No. Me caí por gil, por estúpido, por arrogante, por pecador. Y si yo digo eso, entonces dice, ahora estamos hablando verdad. Y no hay nada mejor que la consolación del Padre. Cuando Él viene y dice, ahora si usted lo reconoció, ¿se dio cuenta de su pecado? ¿Se dio cuenta de lo que le pasó? Sí, Señor, lo reconozco. De ahí comienza la salvación de Jehová. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué viene eso? ¿Sabe por qué viene eso? Porque hablé verdad. Porque dije la verdad y no la estuve maquillando, no anduve echando la culpa a otro. Hablé verdad. Y no hay nada más maravilloso, hermano, de verdad, no hay nada más glorioso que cuando Dios se pone de tu lado. Eso es Cristo. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque los discípulos conocían una parte así de su vida, de su historia, así nada. Pero a medida que ha pasado el tiempo y los siglos y los milenios literalmente, ahora hemos aprendido muchas más cosas de su vida. Pero esas verdades hoy día lo honran a Él. Lo honran. Porque Él convirtió su lamento en danza, ¿o no? ¿Acaso Cristo no convirtió su tristeza en gozo? ¿Acaso no convirtió su derrota en victoria? Y Él es el primero de una nueva creación que nace ahora por la verdad. Por eso es el rey escogido por Dios, porque no importa lo que haya pasado en el reino con cualquiera, desde el más grande hasta el más pequeño, desde los errores sutiles hasta los garrafales, no importa, porque Él está ahí para eso. Él es un juez que ahora puede juzgar con justicia y que conoce la vergüenza de la caída. Cristo conoce la vergüenza de la caída y conoce la gloria de la exaltación, y no de una cualquiera, de una suma exaltación. Él conoce ambos extremos de la cuerda. Entonces puede pasearse por las cárceles, puede pasearse por los tronos, puede pasearse por cualquier parte, y todo lo conoce. Lo que a Cristo lo hace poderoso es que Él ha vivido la verdad. Yo soy la verdad. Ahora está entendiendo por qué Él es la verdad. Porque Él es la verdad. ¿O acaso podría alguien en el reino decirle a Jesús, ay, ¿qué sabes tú de esto, de aquello? Si Él lo sabe todo, porque lo tuvo que vivir, por mano. En un momento estaban poniendo imágenes de Jesús, de todos los que conocemos de la serie y todo. ¿Y sabes qué? Siempre como uno tiene una mentalidad como le funciona rápido. De repente pasaron por todo, como 3 o 4 versiones que hay de Jesús por ahí en las películas. Pero sin lugar a duda, ahora lo puedo ver. Sin lugar, el más grande de todos es la pasión. ¿Y sabes tú por qué? Porque en ese Él tiene cara de rey. Tiene cara de alguien fuerte. De alguien que tú lo miráis, y si tus enemigos lo miran, no es como mirar a los otros. De hecho, en un momento, se lo dije al Señor, se lo dije en serio. Ahí está mi padre mirando. Oye, ese Jesús tiene una cara de flight, uno que aparece así medio gordo. No. Pero cuando aparece Jesús parándose de la tumba y mirando hacia arriba, es un león, hermano. Es el Hijo perfecto de Dios, mirando, pero así Dios trabajó tanto en él, que lo convirtió en lo que debe ser todo su pueblo. Él es el camino, Él es la verdad, conoce la verdad. La verdad de Él no solo lo que dice, es quién es, lo que ha vivido, lo bueno y lo malo, es toda la verdad. Él es la suma de toda la verdad de Dios. Él está aquí, hermano. Yo declaro que la verdad nos hará libres.
Y declaro que aquellos que tienen poca verdad van a tener más verdad. Recuerda la advertencia que sabiduría le da a Rick en un momento. Lo que no aprendes con la gracia, le dijo, con la presencia o con la revelación del reino, lo vas a tener que aprender sufriendo, le dijo. Tú decides. Mi consejo para todos y para mi propia alma es que aprendamos a la buena, hermano. No con un sufrimiento, no con una angustia, sino eso deja marca, hermano. Aprendamos, porque a nuestro Padre no le gusta azotar a sus hijos. Pero si a veces lo necesitan, lo va a tener que hacer, para que aprendan. Pidamos claridad. Amén. Por favor, pónganse en pie. Aleluya. Padre, te alabamos y te exaltamos en esta hora. Tu palabra, Padre, es verdad. La esencia misma de tu palabra es verdad. Y nosotros reconocemos, Señor, que aún en nuestra alma, en nuestro corazón hay mucho engaño, mucha mentira, mucha oscuridad. Pero aquí estamos frente a ti, Padre, sabiendo que podemos confiar en tu gran poder. Sabiendo, Padre, que si tú lo haces, seremos verdaderamente libres. Si tú revelas la gloria de tu Hijo y revelas tu carácter en medio nuestro, seremos verdaderamente libres. Padre eterno, a ti sea la honra y el honor, la majestad y la alabanza. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. Yo, Padre, declaro libertad sobre este pueblo, declaro salvación sobre este pueblo y declaro que los cautivos serán liberados en el nombre de Cristo, Padre, porque Él no murió en vano, Él murió para que fueran libres, Padre eterno. Y hoy día pedimos que tu mano intervenga en las vidas para que se pongan en una correcta relación contigo. Oramos para que aquel que esté cansado reciba nueva fuerza, aquel que esté turbado, aquel que esté lidiando con la rebelión, sea libre de ella en el nombre de Cristo. Que hoy caigan las obras de las tinieblas y todo plan del enemigo se deshaga en esta hora, Padre. Y todo lo que el enemigo ha tratado de meter en nuestra mente y nuestro corazón ahora sea cortado en el nombre del Cordero. Clamamos al poder de la sangre, esa sangre que habla de la verdad. Padre eterno, que la verdad haga provoque y genere libertad en nosotros. Que al salir de aquí salgamos cubiertos por esa verdad. Que al entrar a nuestras casas esa verdad entre con nosotros a nuestras casas. Y experimentemos libertad, esa libertad al orar, esa libertad al adorarte, esa libertad al exaltarte, esa libertad que proclama el reino, aleluya, y hace que nuestro corazón se expanda hacia tu presencia, dándote alabanza y honor, aclamaciones de júbilo, porque eres el Rey eterno, el Santo de Israel, porque nada se compara con tu maravilla, hacedor de proezas. Oh anciano de días, sé exaltado en este día. Levántate sobre esta casa y sean esparcidos aquellos que aborrecen tu nombre. Hoy declaramos el reino en nuestros corazones, el reino en nuestras almas, el reino, y los cautivos son libres y las cárceles son abiertas, porque la verdad viene a traer salvación y vida eterna. Aleluya. Oh Ramacay Shiriba Nacoba. Oh, te alabamos, Rey del cielo, y engrandecemos tu magnífico nombre. Proclamamos que eres el Rey de gloria. Tus maravillas son eternas. Tu poder es inconmensurable. Guarda a nuestros niños, Señor. Guarda a nuestros jóvenes. Guarda, Señor, a los músicos. Guarda a los bebés, Padre eterno. Hoy clamamos para que tu mano intervenga y los protejas de todo mal. Dales claridad, que la verdad les dé libertad y la verdad les permita ver el mal que los asedia, para que ellos no abran puerta al enemigo. Padre eterno, glorifícate en esta hora. Y nuestra necesidad la ponemos delante de ti en esta hora, sabiendo que tú eres quien provee. Quédate con tu pueblo y dale paz en esta noche a tu pueblo. Te lo pedimos, soberano Rey, los méritos del Cordero. Amén y amén. Aleluya.